El libro de Josué. Antes de seguir, resumamos. Dios elige a Abraham y su familia se convierte en el pueblo de Israel, quienes son esclavizados en Egipto. Por medio de Moisés, Dios rescata a Israel de Egipto, hace un pacto con ellos en el monte Sinaí y los lidera a través del desierto. Israel acampa fuera de la tierra prometida y Moisés los invita a obedecer los mandamientos de Dios para mostrar a todas las naciones cómo es Dios. El libro de Josué empieza después de la muerte de Moisés, cuando el pueblo de Israel está listo para entrar en la tierra prometida. Josué está diseñado en 4 movimientos principales. Primero, Josué lidera a Israel a la tierra prometida, en donde se encuentra con la hostilidad de los cananitas con quienes batallan. Después de la victoria, Josué divide la tierra como herencia en 12 tribus y el libro termina con el discurso final de Josué a su pueblo. La primera sección empieza con la muerte de Moisés y Josué es nombrado como el nuevo líder, quien es presentado por el autor como el nuevo Moisés. Como Moisés, Josué invita al pueblo a obedecer la Torá, es decir, los mandamientos del pacto dados en el monte Sinaí. Luego Josué envía espías como lo hizo Moisés en Números capítulos 13 y 14, pero esta vez les va mejor. De hecho, algunos cananitas se convirtieron para seguir al Dios de Israel. Luego Josué lidera al pueblo a través del río Jordán hasta la tierra prometida. Y tal y como pasó al mar en Éxodo, aquí el Jordán se parte en dos mientras los sacerdotes cargan el arca del pacto a través del río, liderando a Israel por tierra seca. En el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo vuelve a sus raíces como el pueblo del pacto y la nueva generación es circuncidada y celebra su primera fiesta de Pascua. Luego, Josué tiene un inesperado encuentro con un misterioso guerrero, el comandante de guerra de la Armada de Dios, a quien Josué le pregunta si está a favor o en contra de ellos, a lo que el guerrero responde, ninguna de las dos. Está claro que esta historia no se trata de los israelitas versus los cananitas, sino que se trata de la batalla de Dios en donde Israel va a jugar el papel de espectador o de apoyo en el plan de Dios. En la siguiente sección encontramos las historias acerca de los conflictos entre Israel y varios pueblos cananitas. La primera parte cuenta la historia de 2 batallas en detalle, seguida por una serie de historias cortas que condensan años de batallas en un corto resumen. Las primeras batallas son en contra de Jericó y Jai, las cuales son un contraste entre la fidelidad de Dios versus el fracaso de Israel. En la batalla contra Jericó, Israel asume un papel pasivo, ponen los presentes de Dios en el arca y caminan alrededor de la ciudad durante 6 días. Y así como Rahab se convirtió al Dios de Israel, tal vez la gente de Jericó quiera seguir su ejemplo, pero no lo hacen. El 7º día el sacerdote toca la trompeta y las murallas de Jericó caen, quedando Israel victorioso. El punto es que Dios es quien libera a su pueblo. Israel solo debe creer y esperar. En la batalla contra Jai las cosas son diferentes. El rey Acán roba algunos tesoros que debían ser entregados a Dios y debido a ello, cuando Israel se enfrenta contra Jai, es derrotado. Solo después de que Israel se arrepiente y Acán y su familia son castigados por su pecado, Israel vuelve a tener la victoria. Estas 2 historias nos enseñan que si Israel va a heredar la tierra prometida, tienen que ser obedientes y seguir los mandatos de Dios. La segunda parte de esta sección empieza con los gabaonitas, quienes hicieron lo mismo que Rahab, se volvieron al Dios de Israel e hicieron la paz con ellos. En contraste, los otros reyes cananeos forman alianzas para destruir a Israel. Israel los enfrenta en batalla y ganan. Esta sección termina con la lista de todos los reyes conquistados por Moisés y Josué. Traducción realizada por Marta Cecilia Trujillo para la gloria de Dios.